Capítulo 3.3 Mercancías exentas, importación de bienes de seguridad nacional 3.3.1. Para los efectos de los artículos 36 y 61 de la fracción I de la ley aduanera, las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional y la Haga podrán efectuar la importación de las mercancías necesarias para llevar a cabo las acciones destinadas a la seguridad nacional dentro del marco de sus respectivas atribuciones, sin que sea necesario tramitar un pedimento de importación, para lo cual deberán solicitar una autorización ante la CAJASE mediante el formato autorización para importar mercancías con fines de seguridad nacional y cumplir con lo previsto en su instructivo de trámite. Las instituciones o autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional o la Haga adjuntará a la solicitud de autorización la documentación que acredite la exención o el cumplimiento de las restricciones o regulaciones no arancelarias y o de las NOMS. Una vez recibido el formato y sus anexos, la CAJASE procederá a su análisis y resolución conforme a lo siguiente. Si se observa que se omitió alguna información o documentación, se efectuará un requerimiento a la institución o autoridad solicitante a fin de que en un plazo de 15 días se presente la información o documento faltante. De no atenderse el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud de autorización. Asimismo, si se detectan mercancías que no son necesarias para a cabo de las acciones destinadas a la seguridad nacional, lo comunicará en el término de 5 días, contando a partir del día siguiente al que la solicitud de autorización se encuentre debidamente integrada. Si derivó de la clasificación arancelaria, se detectan que la institución o autoridad solicitante omitió acreditar la exención o cumplimiento de algunas regulaciones y restricciones no arancelarias y o no, la requerirá para que presente la documentación faltante en los términos de la fracción anterior. También determinará si procede despachar la mercancía por un lugar designado por la institución o autoridad solicitante, atendiendo su naturaleza y circunstancias específicas, lo cual podrá utilizar previa conformidad de la aduana respectiva. Emitirá resolución y notificará a las instituciones o autoridades solicitantes, remitiendo copia del documento electrónico digital a la aduana para lo que se llevará a cabo el despacho. Una vez obtenida la autorización, la institución o autoridad solicitante deberá presentar las mercancías directamente ante la aduana o sección aduanera en la que se llevará a cabo el despacho, previa coordinación con la misma, debiendo presentar la original del oficio emitido por la CAJASE. En el caso en el que el despacho se autorice en un lugar designado por la institución o autoridad solicitante, igualmente será necesario coordinarse con la aduana de que se trate, a efecto de que el personal de la aduana se traslade al lugar autorizado en la resolución. Despachadas las mercancías, se efectuará inmediatamente su entrega al funcionario o autorización en la resolución para recibirlas, mediante constante de hechos que al efecto emita la aduana, previo pago a través del formulario múltiple de pagos para comercio exterior, de las contribuciones que corresponden en su caso y de los gastos de manejo de las mercancías y los que se hubieran derivado de almacenajes de las mismas, los cuales correrán a cargo de instituciones o autoridades solicitantes. En el caso en el que el funcionario autorizado de la resolución para recibir las mercancías no asista a la fecha y hora previamente coordinadas con la aduana, esta última almacenará las mercancías en el recinto fiscal fiscalizado y notificará a la institución o autoridad solicitante, que cuenta con un plazo de 15 días para retirarlas en los términos del anteriormente, apercibiendo la que de no hacerlo causará abandono en términos de la legislación aduanera. En el caso de que el despacho se hubiera utilizado en un lugar designado por la institución o autoridad solicitante, el plazo para retirarla será de 3 días, de lo contrario se estará a lo dispuesto en los lineamientos que en el efecto la emita a la Haga, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT. Las mercancías importadas destinadas a la seguridad nacional podrán retornar a territorio nacional después de haber sido exportadas temporalmente para someterse a un proceso de transformación, elaboración y reparación, aun cuando se haya excedido el plazo de exportación temporal establecido en el artículo 117 de la ley aduanera, siempre que se paguen las contribuciones aplicables a la fecha de retorno. Franquicias diplomáticas 3.3.2. Para los efectos del artículo 62, fracción 1 de la ley aduanera, el SAT de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la importación de vehículos en franquicia, publicados el 29 de agosto de 2007, autorizará previa solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores la importación definitiva de los vehículos en franquicia,
siempre que se cumpla con la fecha de trámite que corresponde a los siguientes supuestos: franquicia de vehículos de misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales representados o con sede en territorio nacional, así como el personal extranjero de los mismos; importación definitiva de vehículos necesarios para un uso oficial, así como de un vehículo de uso privado cada 3 años durante la comisión en México, de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 38/LA, la adquisición de vehículos de empresas autorizadas por el SAT para enajenar vehículos que se ensamblen en territorio nacional para su exportación, de lo cual podría solicitar la devolución del IVA para que les hubiese sido trasladado por la adquisición de dicho vehículo. Si por caso fortuito o fuerza mayor queda inutilizado el vehículo, el propietario podrá adquirir otro con devolución del IVA, siempre que se demuestre documentalmente dicha circunstancia de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 39/LA. En venta de vehículos adquiridos en territorio nacional, de los cuales se hubiera autorizado la devolución del IVA y haya transcurrido 2 años contados a partir de dicha autorización o antes del citado plazo, únicamente cuando la enajenación sea como consecuencia del cierre de la misión diplomática o del fallecimiento del propietario, o en caso de término de comisión antes del plazo de 2 años, de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 40/LA. Enajenación de vehículos importados en franquicias diplomáticas cuando haya transcurrido 3 años contados a partir de la fecha de la autorización de la importación de la franquicia diplomática o antes de dicho plazo, únicamente cuando la enajenación sea como consecuencia del cierre de la comisión diplomática o del fallecimiento del propietario, de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 41/LA. En caso de término de la comisión, el propietario de vehículos antes del plazo de 3 años a que se refiere anteriormente se podrá autorizar la enajenación siempre que al momento de solicitar la enajenación hayan transcurrido cuando menos 6 meses a partir de la fecha de autorización para la importación en franquicia diplomática y el propietario del vehículo tenga un mínimo de 12 meses de haber sido acreditado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando un traspaso de vehículo de franquicia diplomática, el cual podrá efectuarse en cualquier momento a otras misiones de gobiernos extranjeros u oficinas de los organismos internacionales y a su personal extranjero que tenga derecho a importarlos bajo este esquema, de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 42/LA. La cancelación de la franquicia diplomática de vehículos para los supuestos antes señalados procederá siempre que si lo solicite la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo previsto en la ficha de trámite 43/LA. Cuando la franquicia para el personal de servicios exteriores mexicano o funcionarios mexicanos acreditados ante los organismos internacionales en los que el gobierno mexicano participe, de importación definitiva de un vehículo nuevo o usado de uso privado, cuando el funcionario haya permanecido en el extranjero por lo menos 2 años continuos en el desempeño de la comisión oficial, de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 44/LA. La adquisición de vehículos de empresas autorizadas por el SAT para enajenar vehículos que se ensamblen en territorio nacional para su exportación, pudiendo solicitar la devolución del IVA que les hubiese sido trasladado por la adquisición de dicho vehículo. Si por caso fortuito o fuerza mayor queda inutilizado el vehículo, el propietario podrá adquirir otro con devolución del IVA siempre que se demuestre documentalmente dicha circunstancia, de conformidad con la disposición en la ficha de trámite de 45/LA. La enajenación de vehículos importados en franquicia cuando haya transcurrido 2 años a partir de la fecha de pago del pedimento de importación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 46/LA. En el caso de que antes del plazo de 2 años a que se refiere el numeral anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe de comisión a personal del Servicio Exterior Mexicano, propietario de vehículos, se podrá autorizar la enajenación siempre que hayan transcurrido cuando menos 6 meses a partir de la fecha de pago del pedimento de importación definitiva. Los vehículos importados en franquicia diplomática podrán ser exportados en cualquier momento, por lo cual deberá presentar el vehículo ante la aduana de salida conjuntamente con el documento original en donde conste la autorización de la franquicia diplomática. En caso de que la solicitud para efectuar la importación en franquicia no resulte procedente, el SAT enviará la resolución a la SRE y el vehículo deberá retornarse al extranjero. Si el permiso de importación temporal estuviera vencido, el interesado, por medio de la SRE,
podrá tramitar ante el SAT el retorno seguro de su vehículo en términos de la regla 4.2.20. Cambio de régimen de homenajes temporales 3.3.3. Para los efectos de los artículos 106, fracción 4, inciso B de la ley aduanera y 101 de su reglamento, los residentes temporales, estudiantes y los residentes temporales podrán efectuar el cambio de régimen de importación definitiva de su homenaje de casa importado temporalmente si el pago de los impuestos al comercio exterior, sin el pago de los impuestos al comercio exterior ni del IVA, una vez que hayan obtenido el cambio de su condición de estancia a residentes permanentes. Para tal efecto no se requerirá la presencia física de las mercancías ante la aduana. Autorización para la importación de homenaje de casa para estudiantes e investigadores 3.3.4. Por los efectos de los artículos 61, fracción 7 de la ley aduanera, 100 y 101, penúltimo y último párrafo y 104 del reglamento, los estudiantes e investigadores nacionales que retornen al país después de residir en el extranjero por menos de un año podrán solicitar autorización para importar su homenaje de casa ante la ACEA o ADJ que corresponda, siempre que cumpla con lo previsto en la ficha de trámite 47/LA, sin que sea necesario la presentación de la declaración certificada por el consulado mexicano del lugar de donde residió. Exención de impuesto general de importación de vehículos y demás mercancías para personas con discapacidad 3.3.10. Para los efectos del artículo 105 del reglamento, quienes pretendan realizar importación definitiva sin el pago de impuestos al comercio exterior de vehículos especiales o adaptados de manera permanente deberán presentar su solicitud ante la ACNCA o ante la ADJ que corresponda, cumpliendo con los requisitos previstos en la ficha de trámite 49/LA. Asimismo, se podrá realizar la importación definitiva de mercancías que permitan suplir o disminuir alguna discapacidad, cumpliendo con lo previsto en la dicha ficha de trámite 50/LA. Una vez que se encuentre con la autorización correspondiente, se podrá realizar la importación definitiva sin el pago de impuestos al comercio exterior del vehículo o de las mercancías que permitan suplir o disminuir la discapacidad mismas, que deberán anexarse en el pedimento correspondiente. Para efectos de esta presente regla, no podrán importarse aquellos vehículos señalados en la regla 3.5.1, fracción 2, inciso F. Donación de desperdicios, maquinaria y equipos obsoletos por empresas con programa IMES 3.3.11. Para los efectos de los artículos 61, fracción 16 de la ley aduanera y 172 del reglamento, las empresas con programa IMEX podrán efectuar la donación de los desperdicios, maquinarias y equipos obsoletos, siempre que cumplan con el siguiente procedimiento. Las empresas a que se refiere el primer anteriormente de la presente regla y de las donatarias deberán presentar los pedimentos con las claves que correspondan conforme a los apéndices 2 y 8 del anexo de 22, que amparen al retorno a nombre de la empresa que dona las mercancías y de importación definitiva a nombre de la donataria, sin que se requiera la presentación física de las mercancías ante la aduana, anexando el pedimento de importación definitiva, en su caso el documento mediante el cual se acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a la mercancía. Los pedimentos de retorno y de importación definitiva que se refieren a la presente fracción podrán ser presentados en aduanas distintas. Para efectos anteriores, el pedimento de importación definitiva deberá presentarse ante el mecanismo de selección automatizado en forma trimestral, a más tardar el último día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre que ampare las mercancías donadas en el trimestre inmediato anterior. El pedimento que ampare el retorno virtual podrá ser presentado ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar el día siguiente a aquel en el que se haya presentado ante el mecanismo de selección automatizado el pedimento de la importación definitiva. En el caso en el que el pedimento que ampara el retorno virtual de las mercancías no se presente en el plazo señalado, dicho pedimento podrá ser presentado ante la aduana correspondiente dentro del mes siguiente a aquel en el que se hubiera tramitado el pedimento de importación definitiva, siempre que se efectúe el pago de la multa de la presentación extemporánea a que se refiere el artículo 183, fracción 2 de esta ley. En el pedimento que ampare el retorno se sentará el RFC de la donataria que recibe las mercancías y se transmitirá los campos del bloque de descargos conforme al anexo 22, referentes en el número, fecha y clave de pedimento pagados y modulado que ampare la importación definitiva de las mercancías donadas
Y el de la importación definitiva, el número de registro del programa que corresponde a la empresa que transfiere la mercancía. En el pedimento de importación definitiva, las donatarias deberán efectuar la determinación y pago de las contribuciones correspondientes, expediendo a las empresas donantes, en su caso, un comprobante fiscal de las mercancías recibidas que cumplan con los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, las donatarias deberán solicitar la autorización correspondiente ante la caja en el portal del SAT accediendo a ventanilla digital con su solicitud de autorización y cumplimiento de lo establecido en la ficha de trámite 51/LA y deberán anexar dicha autorización al pedimento de importación definitiva. Los donantes deberán anexar al pedimento de retorno la copia de autorización referida, así como copia del comprobante fiscal que les hubiera expedido la donataria. Cuando el pedimento no se presente en el plazo establecido anteriormente en la fracción 1, la presente regla no se transmitan los datos a que se refiere la misma fracción, no exista diferencia entre las mercancías manifestadas en el pedimento que ampara el retorno virtual y el ampara a la importación definitiva. Se tendrá por no retornadas las mercancías descritas en el pedimento de retorno y la empresa con programa IMEX que haya efectuado la donación será responsable por el pago de contribuciones y sus accesorios. Autorización para la donación de mercancías al fisco federal procedentes del extranjero 3.3.12. Para los efectos del artículo 61, fracción 17 y último párrafo de la ley aduanera, las federaciones, las entidades federativas, los municipios, incluso sus órganos desconcentrados u organismos descentralizados, los organismos internaciones de los que México sea miembro del pleno derecho, siempre que los fines para los que dichos organismos fueron creados correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos o demás personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la ley del ICR, que deseen recibir en donación mercancías del extranjero sin el pago de los impuestos al comercio exterior y sin utilizar los servicios del agente aduanal, deberán solicitar ante la ACNSEA su autorización, cumpliendo con lo previsto en el formato denominado autorización para la importación de mercancías donadas al fisco federal conforme al artículo 61, fracción 17 de la ley aduanera y su anexo 1, y su instructivo de trámite, mismos que se encuentran disponibles en el portal del SAT. Se darán en el tratamiento que se refiere en el artículo 61, fracción 17 de la ley, a las operaciones en las que, como consecuencia de la donación, se establezca su valor simbólico para las mercancías no mayor a $1 o su equivalente en moneda nacional por cada mercancía. Para los efectos de la presente regla, se consideran mercancías propias para la atención de requerimientos básicos de subsistencias en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, protección civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos, las siguientes: agua embotellada, ambulancias y clínicas móviles para brindar servicios médicos o con equipos radiológicos, anteojos nuevos, usados, reconstruidos o armazones, artículos deportivos, artículos para el aseo personal, artículos para la limpieza del hogar, calzado nuevo, camiones de transporte escolar, carros de bombero, comida enlatada, electrónicos y electrodomésticos, equipos de cómputo nuevo y sus periféricos para instituciones educativas públicas y equipo de cómputo usado y sus periféricos para instituciones de educación pública básica y media básica, equipos de insumo médico, equipos de oficina y escolar, extinguidores, instrumentos musicales, juguetes, libros, medicamentos, prótesis diversas, ropa nueva, sillas de rueda y materiales ortopédicos, vehículos, maquinaria, materiales y equipos para protección civil. Asimismo, podrá aceptarse en donación todas aquellas mercancías que por su naturaleza sea propio para la atención de los requerimientos básicos de subsistencia que se refiere la propia ley. La ANSEA determinará la fracción arancelaria que corresponda a la descripción de la mercancía objeto de la donación proporcionada en el formato oficial y solicitará a las dependencias competentes que se pronuncie respecto de la expedición de la exención de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las normas aplicables, o en su caso el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las normas aplicables. La ACNSEA únicamente autorizará la donación de aquellas mercancías respecto
de las cuales las dependencias competentes haya eximido o otorgado el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o de las normas correspondientes. El donatario de las mercancías, por así convenir a sus intereses, podrá efectuar por sus medios las gestiones y trámites necesarios para obtener la exención o cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como de las normas aplicables. La clasificación de las mercancías declaradas en el formato o la que efectuó la autoridad no constituirá resolución firme. Una vez obtenida la autorización a que se refiere la presente regla, los autorizados deberán cumplir con lo siguiente: avisar a la aduana de ingreso por correo electrónico la fecha de cruce de las mercancías autorizadas con al menos 5 días de anticipación. Presentar en la aduana en la que se realizará el despacho de las mercancías autorizadas lo siguiente: la autorización de importación de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al artículo 61, fracción 17 de la Ley Aduanera emitidas por la ANSEA, el anexo 1 de la autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al artículo 61, fracción 17 de la Ley Aduanera y su anexo 1, y la documentación que acredite la exención del cumplimiento de las regulaciones y restricciones de arancelarias o de las normas correspondientes. Los autorizados podrán dar las mercancías recibidas en donación a un tercero, siempre y cuando se trate de la Federación, la entidad federativa, los municipios o incluso sus órganos desconcentrados u organismos descentralizados o demás personas morales con fines no lucrativos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la ley del impuesto sobre la renta. Registro de personas donantes del extranjero en materia de salud 3.3.13. Para los efectos del artículo 61, fracción 17 de la Ley Aduanera, la ACNCA podrá otorgar la inscripción en el registro de personal de donantes del extranjero de mercancías para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud a los interesados en donar mercancías a la Federación, a las entidades federativas, los municipios, incluso sus órganos desconcentrados u organismos descentralizados, además personas morales con fines no lucrativos autorizados para recibir donativos deducibles de los términos de la ley del impuesto sobre la renta dedicadas a garantizar el derecho a la salud y a la asistencia médica, así como aquellas constituidas por los sujetos antes citados, debiendo cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 52/LA y con lo siguiente: estar constituidos como personas morales y con fines no lucrativos con residencia en el extranjero y contar con autorización para tal efecto por la autoridad competente en el país de residencia. Tener como actividad preponderante la donación de mercancías para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud en su país de residencia y no haber realizado donaciones en el mismo. Contar con al menos 10 años de experiencia en la donación de mercancías para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud. Contar con una red de donantes de al menos 8 compañías de la industria farmacéutica y o equipos médicos que les hayan donado medicamentos en el año inmediato anterior. Haber realizado cuando menos 10 donaciones en el año inmediato anterior destinadas a la Federación, entidades federativas, municipios, sus órganos concentrados o desconcentrados, a las personas morales con fines no lucrativos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la ICR dedicadas a garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, así como aquellas constituidas por los sujetos antecitados. Los interesados en donar medicamentos adicionalmente tendrán que contar con licencia, registro o su equivalente en el país de residencia para redistribuir medicamentos al mayoreo y presentar un plan de distribución al mismo. Quienes obtengan el registro a que se refiere la presente regla únicamente podrán donar mercancías para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud, así como a personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos en términos del ICR, constituido por los sujetos antecitados, siempre que las donatarias residentes en el país cumplan con los siguientes requisitos: tener como objeto social autorizado el garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica, haber recibido en el año inmediato anterior al menos 5 donaciones relacionadas con su objeto social autorizado. El donante registrado en términos de la presente regla también podrá donar mercancías para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud a las personas morales con fines no lucrativos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos del ICR dedicadas a garantizar al derecho a la salud y a la asistencia médica, siempre que éstas cumplan con lo previsto anteriormente con lo siguiente:
haber destinado en el año inmediato anterior la mercancía donada por extranjeros a los programas establecidos por el cumplimiento de objeto social por el que fue autorizada, que su autorización para recibir donativos deducibles en los términos del ICR se encuentre vigente y no haya sido revocado en el año inmediato anterior, en caso de cumplir con los requisitos señalados en la presente regla y en la ficha de trámite 52, /LA, la ACNCA en un plazo de 10 días publicará en el portal del SAT el nombre de denominación o razón social de las empresas que hubieran obtenido el registro. El registro que se refiere a la presente regla tendrá vigencia de un año calendario y podrá ser renovado por el mismo periodo siempre que se cumpla con lo previsto en la ficha de trámite 53, /LA. Procederá a la suspensión en el registro que se refiere a la presente regla cuando se deje de cumplir con algunos de los requisitos con lo que se le otorgó la ACCEA requerirá mediante correo electrónico para, en un plazo de 15 días contados a partir de su envío, se cumpla con el requisito sin motivo de la suspensión, presentando la documentación que así se le acredite. De no subsanarse los requisitos dentro del plazo señalado, la ANSEA notificará la resolución de cancelación de registro o comunicado al donante vía correo electrónico dicho acto en un plazo de 30 días contados a partir de que se encuentre bien integrado el expediente. No obstante lo anterior, el interesado podrá presentar una nueva solicitud de inscripción en el registro que se refiere anteriormente. Procederá a la cancelación del registro sin previa suspensión cuando la descripción o la cantidad de las mercancías presentadas ante la autoridad aduanera para su despacho no coincidan con la autorizada por la ANSEA en términos de la regla 3.3.14. Para efectos anteriormente, la ANSEA requerirá mediante correo electrónico para que en un plazo de 15 días contados a partir de su envío se presente la documentación e información que desvirtúe la irregularidad. Transcurrido dicho plazo, sin que se desvirtúe la irregularidad, la ANSEA notificará la resolución de cancelación de registro, comunicando al donante residente en el extranjero vía electrónico dicho acto en un plazo de 30 días contados a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente. Una vez cancelado el registro que se refiere anteriormente, el interesado no podrá solicitar el registro que se refiere a la presente regla en el plazo de un año y se entenderá revocada la autorización a que se refiere la regla 3.3.14. Por el caso en el que se cancele el registro, la ANSEA dejará de publicar en el portal del SAT el nombre de denominación o razón social de las empresas que lo hubiesen obtenido. Donación de mercancías por empresas que cuentan con el registro de personas donantes en el extranjero en materia de salud 3.3.14. Las personas morales que hubieran obtenido el registro de personas donantes del extranjero de mercancías para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud, a que se requiere la regla 3.3.13, podrán solicitar ante la ANSEA autorización por un año calendario para donar mercancías para la obtención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud sin que sea necesario utilizar los servicios de agente aduanal, cumpliendo con lo previsto en el formato denominado autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud y su instructiva de trámite, mismo que se encuentran disponibles en el portal del SAT. Para los efectos de la presente regla se consideran mercancías propias para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud de las personas las siguientes: anteojos nuevos, usados, reconstruidos, armazones, ambulancias clínicas móviles para brindar servicios médicos o con equipo radiológico, equipo o insumo médico, medicamentos, prótesis diversas, sillas de rueda y material ortopédico. Asimismo, podrá aceptarse en donación toda aquella mercancía que por su naturaleza sea propia para la atención de los requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud a que se refiere la propia ley. La ANSEA determinará la fracción arancelaria que corresponda a la descripción de la mercancía objeto de la mención proporcionada en el formato oficial y solicitará a las dependencias competentes que se pronuncien respecto de la exención de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como de las normas aplicables o, en su caso, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las normas aplicables. La ANSEA únicamente autorizará la donación de aquellas mercancías respecto de las cuales las dependencias competentes hayan eximido o otorgado el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o de las normas correspondientes. El donatario de las mercancías, por así convenir a sus intereses, podrá efectuar por sus medios las gestiones y trámites necesarios para obtener
la exención o cumplimientos de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como de las normas aplicables. La clasificación arancelaria de las mercancías declaradas en el formato o la que efectúe la autoridad no constituirá resolución firme. Quienes obtengan la autorización a que se refiere la presente regla podrá destinar mercancías donadas para su importación al territorio nacional de manera paulatina en el periodo de un año calendario por a partir de que se otorgó dicha autorización, siempre que la mercancía sea de la enlistada en el anexo 1 de la respectiva autorización, cumpliendo con lo siguiente: enviar a la ANSEA con al menos 5 días de anticipación mediante el correo electrónico donacionesdelextranjero@sat.com.mx el aviso de cruce de mercancías de conformidad con la regla 3.3.14 de las reglas generales de comercio exterior, de la autorización que corresponda a las mercancías que vayan a despachar, presentar en la aduana a la que se realiza el despacho de las mercancías lo siguiente: el aviso de cruce de mercancías de conformidad con la regla 3.3.14 de las reglas generales de comercio exterior, enviado a la ANSEA, la documentación que acredite la exención o el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o normas correspondientes, y la autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud, en la que se señale la cantidad total de la mercancía que donará durante un año. Cuando la descripción o la cantidad de las mercancías presentadas ante la autoridad aduanera para su despacho no coincida con la autorizada por la ANSEA, esta procederá a la cancelación del registro que se refiere a la regla 3.3.13. Los autorizados podrán dar las mercancías recibidas en donación a un tercero siempre y cuando se trate de la Federación, las entidades, los municipios, incluso órganos desconcentrados o órganos descentralizados o demás personas morales con fines no lucrativos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos del ICR. Donación de mercancías en caso de extrema pobreza y desastres naturales. 3.3.15. Para los efectos del artículo 61 de la ley aduanera, tratándose de los donativos en materia de alimentación y vestido en caso de desastre natural o condiciones de extrema pobreza, se considerará por desastre natural la definición que señala el artículo 5, fracción 10 del acuerdo por el que se emiten las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales vigente. Por condiciones de extrema pobreza de las personas que habilitan las poblaciones ubicadas en las zonas de atención prioritaria del país que determine el gobierno federal de conformidad con el decreto de la declaratoria de las zonas de atención prioritaria vigente. Donación de mercancías en caso de desastres naturales. 3.3.16. Para los efectos del artículo 61, fracción 17 de la ley aduanera, las federaciones, las entidades y municipios y sus órganos que deseen recibir mercancías del extranjero en donación no sujetas al cumplimiento de alguna regulación ni restricción arancelaria sin el pago de los impuestos al comercio exterior deberán presentar su solicitud a través del correo electrónico donacionesxdesastres@sat.com.mx dirigido a la ANSEA y cumplir con el previsto en la fecha de trámite 54/LA. Autorizada la donación sin el pago de los impuestos al comercio exterior, la ANSEA dará aviso de introducción de la mercancía a la aduana al ingreso señalada por el donatario. En caso de que no se cumpla con lo previsto en la ficha de trámite 54/LA, la ANSEA comunicará el rechazo y el interesado podrá presentar una nueva solicitud. No podrá introducirse al territorio nacional mercancías cuya descripción o cantidad no coincidan con la autoridad. La información y documentación a que se refiere la presente regla, así como la ficha de trámite 54/LA, con las cuales se autorizó la donación, deberán ponerse a disposición de las autoridades aduaneras a requerimiento de la misma para efectos de su competencia, incluso para cotejo. Vehículos en franquicia fronteriza. 3.3.17. Para los efectos del artículo 62, fracción 2, inciso B de la ley aduanera, la naturaleza, cantidad y categoría de los vehículos que pueden importarse para permanecer definitivamente en la franja fronteriza del país son los que se determinan en el acuerdo por el que se da a conocer el listado de fabricantes, marcas y tipos de automóviles y camiones comerciales ligeros y medianos usados que podrán ser importados y destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de los estados de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, estado de Sonora, por parte de las personas físicas residentes en dichas zonas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2004,
y sus posteriores modificaciones o en cualquier otro instrumento legal que se aplique en este lugar. Los propietarios de dichos vehículos solamente podrán enajenarlos a personas que tengan residencia permanente en la zona geográfica señalada. Franquicia para conductores en tráfico internacional 3.3.18. Para los efectos del artículo 98 del reglamento, los capitanes, pilotos y tripulantes de los medios de transporte aéreo y marítimo que efectúen el tráfico internacional podrán traer consigo del extranjero o llevar del territorio nacional los siguientes bienes usados. Los de uso personales, tales como ropa, calzado, productos de aseo y de belleza. Los manuales y documentos que utilicen para el desempeño de sus actividades, ya sea en forma impresa, digitalizada o en equipo de cómputo portátil de los denominados laptop, notebook, omnibook o similares y sus accesorios, así como el software Flightpath. Un equipo de cómputo portátil de los denominados laptop, notebook, omnibook o similares y sus accesorios. Un aparato portátil para el grabado o reproducción de sonido, imagen o video mixto y sus accesorios. 5 láser disco, 10 discos DVD, 30 discos compactos o cintas magnéticas, audiocassette para la reproducción del sonido y un dispositivo de almacenamiento para cualquier equipo electrónico, libros, revistas, documentos impresos, una cámara fotográfica incluyendo material fotográfico, un aparato de telefonía celular o de radiolocalización, una agenda electrónica con sus accesorios, una maleta o cualquier otro tipo de artículo necesario para el traslado de equipaje. Asimismo, para los efectos del artículo 99 del reglamento, se podrá introducir mercancías sin utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal, pagando una tasa global de 16% siempre que se utilice con lo siguiente: que el valor de las mercancías no exceda a $150 o su equivalente en moneda nacional, que se cuente con la documentación comprobatoria que exprese el valor comercial de las mercancías. El pago podrá realizarse en la aduana de entrada mediante el formulario Pago de Contribuciones al Comercio Exterior, español, inglés y francés. El pago de impuestos de las mercancías importadas, conforme a la presente regla, no podrá deducirse ni acreditarse para tales efectos fiscales. En cualquier otro caso, la importación deberá efectuarse por conducto de agente o apoderado aduanal por la aduana de carga, cumpliendo con las formalidades que para la importación de mercancías establezca la ley. Cuando los capitanes, tripulantes o pilotos traigan consigo mercancías distintas a las señaladas en la presente regla que no hayan declarado y cuya importación esté sujeta al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y no cumplan con ellas, podrán declarar el abandono expreso de las mismas una vez cubierta la multa correspondiente. En caso contrario, se deberá iniciar el procedimiento previsto en el artículo 150 de la Ley Aduanera. Cuando derivado de la práctica de reconocimiento aduanero, la autoridad detecte irregularidades, les notificará a los capitanes, pilotos y tripulantes el acta que al efecto se levante de conformidad con los artículos 150 y 152 de la Ley Aduanera, en la que se hará constar las irregularidades que motivaron al inicio del PAMA. En caso de que la irregularidad detectada implique únicamente una omisión de contribuciones y la mercancía no excede un valor de $150 o su equivalente en moneda nacional y los capitanes, pilotos y tripulantes manifiesten su consentimiento, la autoridad aduanera determinará la omisión de las contribuciones y la multa correspondiente conforme con el artículo 178, fracción 1 de la Ley Aduanera, a fin de los copilotos y pilotos realicen de manera inmediata el pago correspondiente. Una vez efectuado la autoridad aduanera deberá poner a su disposición las mercancías a objeto del procedimiento, dándose por concluida la diligencia. Las contribuciones y la multa que se refiere anteriormente en su conjunto no podrá exceder el 116% del valor de la mercancía. En caso de que el valor total de la mercancía exceda de $150 o su equivalente en moneda nacional, se deberá iniciar el procedimiento previsto en los artículos 150 y 152 de la Ley Aduanera con todas las formalidades establecidas en la misma y en las demás disposiciones aplicables. En este caso no procederá lo señalado en lo anterior.